Bueno, podría ser una pequeña traición a eso que él decía, ¿no? Eso sí lo dice en alguna que otra carta, sobre todo en algún momento en el que se está empezando a hacer una tesis doctoral sobre su obra y él en la carta le responde a la señora que está investigando esto mismo. Sin embargo, es un poco contradictorio porque él a lo largo de su vida va dejando bastantes datos biográficos en las obras, ¿no? Libros ahora ya publicados con el título de Eremita, por ejemplo, o Ermitaño en París, pues está plagado de referencias biográficas. Entonces, hay una especie ahí de contradicción. Él parece que lucha contra el exponerse demasiado. Era un hombre muy tímido, la complacencia, el sentimentalismo, el narcisismo, no le gustaba nada, pero por otra parte iba dando, como digo, estos datos, ¿no? Sí. Más la obra quizás que la vida, porque la vida de él tiene dos partes muy definidas. Una primera parte, que llega más o menos hasta el año 60, cuando él vuelve de un viaje a Estados Unidos, en la que hay más movimiento, sobre todo en la etapa de juventud. Está estudiando en Turín, ya empieza a interesarse por la literatura, luego pasa a ser partisano durante unos meses en la Segunda Guerra Mundial en la montaña, luego se mete en el Partido Comunista y es un hombre, en fin, que no para de viajar, delegado por el periódico comunista L'Unità, pasa un mes y medio en Moscú, va a Helsinki, no para de hacer cosas para el partido. Una vez que abandona el partido en el año 56 y luego se va a Estados Unidos unos meses y vuelve, ya su vida, esa segunda parte, se vuelve más tranquila de peripecias vitales, pero se entrega mucho más a la literatura. Entonces, su obra sí es más compleja, porque el Ítalo Calvino, conocido en España sobre todo, el Ítalo Calvino de las novelas fantásticas y de las ciudades invisibles y poco más, a pesar de que Siruela está haciendo una labor encomiable para sacar toda su obra, ¿no? De hecho, prácticamente toda la narrativa la tiene ya publicada, traducida. Pero sí que su obra es muy poliédrica. Hay narrativa neorrealista, hay narrativa fantástica, hay literatura experimental, hay mucho de crítica literaria, en fin, es muy variada, muy variada. Pues me ha planteado muchos problemas que he ido resolviendo como he podido sobre la marcha. Bueno, lo primero que debo decir que hacer una obra que no es de encargo, sino que la haces esperando algún día poder publicarla y estar 10 años con ella, ya, en fin, a mí tengo que reconocer que hay momentos en el que desfalleces porque dices, bueno, ¿hasta qué punto tantas energías para esto? Pero bueno, al final ha llegado a buen puerto. Entre los problemas que me he encontrado, uno de ellos es que los testimonios personales de la gente que lo conoció, muchos de ellos han fallecido, porque eran muy mayores, y algunos que todavía viven pues son personas muy mayores, en algunos casos enfermas, con las que no he podido contactar. No obstante, he podido contactar con otros muchos. Afortunadamente, gracias a Internet, por ejemplo, Eugenio Scalfari, que tiene unos 90 años, que es el fundador del periódico La Repubblica en Italia y que fue compañero de pupitre. O el hijo de la escritora Natalia Ginzburg, el historiador Carlo Ginzburg, Fernando Arrabal, he podido hablar con Fernando Arrabal y me ha contado algunas cosas muy curiosas, o Jacobo Siruela, que lo conoció sobre todo cuando vino a Sevilla. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que hay parte de la obra que no está traducida. Están traducida la obra narrativa sobre todo y una parte de las cartas, pero hay otras muchas cartas que se editaron en el 2001 en Italia. Son 1600 páginas de una edición de varios centenares de cartas que no están traducidas. Y luego parte de la obra, sobre todo de los artículos de prensa, la parte crítica de su obra, que tampoco está traducida. Entonces yo había estudiado italiano y he tenido evidentemente que emplearme con el italiano para poder... De hecho, todos los textos que aparecen ahí que están traducidos previamente llevan una nota que remite al traductor, y todos los que no llevan nota, eso ya lo advierto, están traducidos por mí. Ese es otro problema. Y disculpa, y el tercer problema que me ha sido prácticamente imposible contactar con la familia, en el sentido siguiente. Su mujer murió en el año 18 con cerca de 90 años, hace 2 años, y su mujer, cuando yo intenté contactar con ella a través de intermediarios, ella estaba muy mala, muy enferma y ya no atendía a nadie. Y luego la hija, después de varios intentos, por fin conseguí contactar con ella, que vive en Nueva York, y me contestó a través de un bufete de abogados, en el que me decía simplemente que prefería no implicarse en la vida, que quería estar al margen, cosa que yo respeto, evidentemente. Quería estar al margen y no quería ser fuente. Y no obstante, algunas preguntas que yo le lanzaba me las contestó a través del bufete de abogados. Es decir, lo que ella no quería era estar en una primera línea, ¿no? Cosa que evidentemente yo he respetado. En primer lugar, debo decir que lo que más me gusta es la obra literaria, está claro. Pero luego lo que sí me ha gustado mucho a medida que me iba metiendo y iba investigando es el ambiente cultural de la editorial Einaudi en el Turín, donde él trabaja, en el Turín de los años 30 en adelante. Porque es un fermento cultural el que se produce allí, con grupos antifascistas, que está Mussolini ya en el poder, y unos grupos antifascistas tremendos, y además que estaban evidentemente bajo la mira del Estado. De hecho hubo varias redadas, ¿no? Ahí estaba el primer esposo de Natalia Ginzburg, Leone Ginzburg,
Es un judío de origen ruso que tuvo bastantes... Bueno, de hecho murió durante la guerra por las torturas de los nazis. Ahí estaba Cesare Pavese, ahí estaba Giulio Einaudi, cuyo padre, Luigi Einaudi, será luego presidente de la República, ni más ni menos, ¿no? Entonces, Natalia Ginzburg, ese fermento cultural, como digo, era muy rico. Y todo lo que tiene que ver con su trabajo en Einaudi, en esos años, él llega más tarde, él llega en los años 40, todo eso me ha apasionado realmente. Bueno, y luego su faceta de escritor, ya digo, experimental, muy poco conocida en España. De él, ¿no? Sí, sí, de hecho, normalmente cuando hablas con gente en España, y a mí me ha pasado con escritores, amigos míos, que son escritores y lectores muy exigentes, de una gran cultura, cuando le preguntas, oye, ¿qué habéis leído de Calvino? Pues normalmente suelen hablar de la trilogía de nuestros antepasados y, si acaso, de Las ciudades invisibles, el libro último póstumo, el de las propuestas para el nuevo milenio, y poco más. Pero hay otra obra amplísima, la obra, por ejemplo, de tipo científico, las cosmicómicas, Tiempo Cero, las obras experimentales como, por ejemplo, El castillo de los destinos cruzados, Marco Baldo, que es una obra inspirada en caricaturas, en personajes de caricaturas. Eso es una parte bastante desconocida de él, ¿no? Y un poco yo con la biografía pretendía que se conociera esto. Y hay que decir que él llega a la literatura fantástica por pura casualidad, porque él, después de haber escrito su primera novela, El sendero de los nidos de araña, que tuvo un éxito extraordinario, pero claro, era justo después de la guerra y era el tipo de literatura que se hacía en Italia, él intentó durante los años siguientes hacer otras 2 novelas de corte realista y no le salían. Y no le salían, y un verano, en el año 51, en 2 meses, acabó una novelita sobre el vizconde, un vizconde que estaba dividido en 2, el vizconde de Mediado. Y se la mandó a 3 o 4 intelectuales escritores como Natalia Ginzburg, como Elio Vittorini, a los que él le solía mandar los libros, y les fascinó, a todos les gustó mucho. Y él decía, no es posible. Y entonces ahí ya se abre la vía fantástica, ¿no? Sí, la importancia de las cartas en algunos periodos es extraordinaria. Ya digo que hay una buena selección de las cartas traducidas en ciruela, pero hay otras muchas que no. Es importante, por ejemplo, para el periodo de la juventud, algo bastante descuidado, salvo en una biografía que hay en Italia, escrita en el año 91, que no utilizó las cartas porque aún no se habían editado, que se dedica mucho más a la etapa de San Remo, a la etapa de juventud, pero por ejemplo no llega a la etapa de Turín. Y la etapa de Turín es cuando él está en la universidad estudiando agronomía, una carrera que detesta, y mientras a los padres, y ahí están las cartas, mientras a los padres les manda cartas en las que les dice pues cómo le va la pensión, cuánto le cuesta, que está estudiando, que si la asignatura tal, que no sé qué, a Eugenio Scalfari, su gran amigo, le está diciendo, no estudio un Cristo, y esto es una barbaridad, y yo lo que quiero es escribir, yo lo que quiero... Entonces, para esa faceta, eso me ha servido para documentar muy bien la etapa de juventud, la etapa universitaria. Y luego, a medida que pasa el tiempo, pues claro, vemos cartas, por ejemplo, cruzadas con Pavese, con Pasolini, con otros autores que te permiten, si estás en una etapa de su vida en la que estás construyendo algo, cuando lo cruzas con las cartas, pues ya la cosa cambia, evidentemente. Son muy importantes. Y hay que decir también que hay una parte de sus cartas que está sellada y que no se pueden leer. Eso también hay un capítulo que dedico ahí. Son una serie de cartas, unas 300 cartas que le dirige él a su gran amor antes de casarse con Ciccietta Calvino, que era la actriz Elsa Di Giorgi. Y no se puede leer. No, es que la historia de esas cartas, yo lo que hago ahí es una puesta de estado, el estado de la cuestión, porque estas cartas son unas cartas muy encendidas en las que aparece un Calvino muy desconocido. Entonces, cuando en el año 90 Elsa Di Giorgi da alguna de estas cartas a un semanario, el semanario de Época, aquello sale y aquello se forma la de Dios. Claro, evidentemente la viuda y la hija en ese momento hablan con sus abogados y consiguen, bueno, retener aquellas cartas que no se publiquen más. 2 años después, Elsa Di Giorgi saca un librito que se llama El tren se va, en el que cuenta cómo conoció a Calvino y la relación que tuvieron. Ese libro está publicado y traducido, no está traducido al español, yo lo he podido leer en italiano. Y luego, 2 años más tarde, en el año 94, Elsa Di Giorgi consigue que las cartas sean depositadas en la Universidad de Pavía, en el fondo de manuscritos de Calvino, pero con un acuerdo con la familia que llega a lo siguiente: la mitad de las cartas, 140 y tantas, la pueden consultar in situ estudiosos e investigadores y el resto no se puede consultar. Problema, que cuando yo empiezo la biografía e intento consultar las cartas, pues me dicen que desde el año 2004, que volvieron a filtrarse cartas a la prensa, la familia las ha sellado todas. En el año 2018 y en el 2019 hablé de nuevo con Pavía para ver el estado en el que estaba y me decían que hoy por hoy están selladas y no se sabe cuándo
Yo ahí lo que digo es que algunas de estas cartas, muchas de ellas a lo mejor no arrojan nada de interés, más allá de, en fin, fluvios amorosos. Pero hay otras en las que sí puede haber información. De hecho, yo cito una que he encontrado en otro sitio ya publicada, en la que habla de su postura en el año 56 en el Partido Comunista, los problemas que tuvo. Luego, algunas cartas nos pueden ayudar a entender a lo mejor facetas de la vida literaria y política. Pero bueno, de momento ahí están, ¿no? Sí, en septiembre del año 84, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la editorial Siruela con Jacobo organizan unas jornadas de literatura fantástica. Y entre otros traen a Borges y traen a Calvino. Calvino llega aquí, ya tú tienes un disgusto al llegar. Todo ese episodio yo lo he reconstruido gracias a los testimonios de los que participaron, porque Calvino no ha dejado escrito nada de esto. Entre ellos el propio Jacobo Siruela, bueno, me ha dado mucha información, y muchos de los participantes. Y entonces viene Borges, como digo, viene él, y hay anécdotas curiosísimas. Una de las anécdotas más famosas es que coincide con la muerte de Paquirri y el entierro de Paquirri. Y hay un acto en el que se le pide a Calvino que vaya al acto, y él era un acto paralelo, no era un acto del Congreso, porque en esos días también estaba la Bienal de Flamenco, y él dice que no, que prefiere irse y se mete en el cortejo fúnebre que recorre las calles con el... Sí. Y eso además está confirmado por Jacobo Siruela y por la mujer. La mujer decía que aquello había sido una experiencia para Calvino, vamos, indescriptible, ¿no? Sí, pasó aquí unos días. Sí. Eso espero. Es un libro, como sabéis, de fondo, no es un libro, en fin, para pretender que sea un éxito, pero sí que sea de fondo, que todos aquellos que tengan interés por él, y sobre todo rescatar una figura que es el autor más estudiado de la literatura italiana del siglo XX, y en España había un vacío en ese sentido. Yo creo que esto puede ayudar a llenarlo, ¿no?